Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información. Y viajamos hasta Río Cuarto para entrevistar a nuestro próximo invitado. Es, ya a esta altura, un columnista, porque vamos a seguir la charla. es un compañero trabajador de prensa, se referencia con su organización de base, que es la organización base, la cooperativa base. Estamos hablando con Luciano Salerni. Bienvenido, Luciano, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo le va, compañeros, compañeras, y la audiencia? Especialmente, supongo que la Veterinaria Sin Fronteras nos está escuchando, ya lo mencioné. Generalmente sí, todavía veo que estamos con mucho laburo y no da señales de vida, pero soñamos que nos están escuchando. Y cada tanto se le ocurre hacer algún comentario, che, qué bueno esto, qué lindo aquello. Las cosas Bueno. que tiene la gente Sin Fronteras, ¿vio? Sí. Bueno, me dijeron escuchar recién que iban a hacer una entrevista, así que... Bueno, la idea ¿dónde es... escucho yo? Bueno, dale, la idea es continuar charlando de lo que veníamos hablando la semana pasada, un poco de la situación económica. Y ahí tenemos ganas de escucharte hablar un poco de todo lo que tiene que ver con la emisión monetaria, de la realidad de eso, del centralismo económico, cuestiones así, de las que solemos charlar. Bueno, eso que parece un tema en sí mismo, económico, digamos, como ajeno a la esfera de, llamémosle, de la política, y en realidad es la política deliberada que están llevando adelante las grandes potencias. Estamos continuamos en todo caso, podríamos decir, en una fase que se ha caracterizado históricamente como imperialismo, que se ha radicalizado ahora, que lleva a una confrontación en ese plano, en el plano económico, en el plano de la disputa por la moneda, que se está arrastrando detrás de ese conflicto al resto de los países, o de las economías, llamémosle. Pareciera que no, porque en otra época, bueno, en aquella época, digamos, cuando se caracterizó hace un siglo, se hablaba del reparto de las colonias, ¿no? Las potencias se repartían las colonias, y la formación de la guerra militar iba acompañada del desembarco de soldados y el control de los territorios vía esa fuerza directa. Esa fuerza directa. Ahora hay otra fuerza directa también, que se ha desarrollado mucho más que aquella otra, y que tiene a su favor la apariencia de no ser justamente una guerra, y por lo tanto se soslaya frente a los ojos de que estamos en guerra. Esa fuerza es el aparato de conquista de las economías, de los territorios, de la disputa de las colonias, es la financiera, la sofisticación del sistema financiero, que tiene que ver con su extensión a nivel global, con las tecnologías de las telecomunicaciones. Ha llevado a que el universo de transacciones de entrada y salida, le decían en aquella época, de capitales, entrada y salida de los países de capitales, la exportación de capitales, hoy es instantáneo. Hoy es lo normal, digamos. En aquella época era, bueno, exporto capitales, se está viendo que una potencia se está instalando en alguna colonia para hacerse de sus recursos. Bueno, si miramos nuestra economía y la preocupación que tiene la dirigencia con respecto a nuestro territorio económico, parece algo algo normal, digamos, ¿no? Sí. Fíjense que hasta siendo oposición, o las fuerzas que eran oposición, o siendo oficialismo, alternemos, digamos, la posición de gobierno en los últimos años, todo el mundo habla de generar condiciones para que vengan capitales y que inviertan. Sí. No se le dice, bueno, una fuerza
que ocupe el territorio para extraer recursos. Se le dice que vengan capitales, generemos. De hecho, se le ha promocionado que la Argentina tiene mucho para ofrecer al mundo, que estamos esperando que vengan las capitales, hemos hecho rondas de negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Y siendo oficialismo, siendo oposición. Ahora, al momento del balance, en este último tiempo también, sobre todo en este último tiempo, se habla de que los capitales fugan hacia el exterior los resultados de la actividad económica. Y la verdad que chocolate por las noticias. Si vos llamás de afuera para que vengan a desarrollar una actividad, es lógico que la cadena de valorización de ese capital no quede acá. Lo tienen que externalizar, es decir, lo tienen que devolver al lugar de origen de donde vino ese capital. Entonces, si no comprendemos que esa es la situación en la que estamos, vamos a seguir haciendo propaganda y tratando de solucionar las consecuencias. ¿Qué es esto? La fuga de capitales. Pero el problema no es la fuga, la fuga es la consecuencia lógica. El problema es el otro. Es la inversión. ¿Quiénes invierten? ¿Qué capacidad de inversión tenemos? Etcétera, etcétera, etcétera. Es un ciclo, ese ciclo es un ciclo completo. Vienen, se van, digamos. Si yo me pusiera, no adentro de la Argentina, sino que me pusiera mirando dónde invertir, yo no diría que vienen y se van. Diría, invertí en una actividad y el resultado de esa actividad vuelve a mi banco, pues llamémosle. El adentro y el afuera lo decimos nosotros en términos de que estamos adentro de un territorio alambrado, digamos, ¿no? Claro. Pero el capital ya no mira de esa forma porque justamente ha logrado mecanismos de sofisticación tan importantes que superan las normativas, las constituciones, etcétera, que delimitan los estados-nación y se mueven por encima de eso. Bueno, si eso lo seguimos observando como algo, no sé, como si uno mirara el paisaje y dice, bueno, afuera está esto, menospreciándolo desde el punto de vista del análisis para la acción, bueno, entonces no vamos a encontrar una política. Ale, ¿a vos te gustaría volver a escuchar que no solo que se dijera, sino que se empezara a hacer esto de que la política es la política internacional y lo demás es cabotaje? La verdad que me gusta hablar con Luciano porque sabe dónde tocar, qué botón para que la fibra se empiece a mover. Sí, Luciano, yo te escucho y trato de atarlo con un artículo que ustedes publicaron esta semana en el megáfono .net. Digo, le recomendamos a la oyentada pegarse una vueltita por www.elmegáfono.net. Sospecho que en la edición en papeles debe estar en contratapa. Mentiras que matan 1. Firmado por alguien al cual respeto muchísimo, que es Sergio Arelovich. Sí. Y la verdad que escuchándote esto que no hay adentro y afuera, uno, perdón si me mando un moco, pero no hay un adentro y un afuera porque el mundo está globalizado, entonces no hay fronteras. Para el capital no hay fronteras. Claro, entonces lo único que le pone fronteras al capital son las legislaciones de cada uno de los países. Necesitan sujetos como Macri, como el futuro presidente Javier Milei, para que corran o deroguen esas legislaciones para que el capital fluya por ese territorio global sin ningún tipo de problemas. Tal cual. Y una manera que ese capital puede fluir sin las restricciones de, por ejemplo, el Banco Central,
por eso necesitan sacarse el Banco Central de encima para que Galperín y Mercado Pago sigan haciendo sus trapisondas y nadie les diga absolutamente nada. Ujú. Digo, ¿voy bien o entendí mal? Sí, no es así. Lo que pasa que, a ver, nosotros venimos de una tradición, nuestra formación político-cultural, como nación, como Estado-nación, como país, mejor dicho, como nación, tiene una estimación muy alta del Estado, de lo público, porque nacimos al calor de la fortaleza de ese Estado. Claro. Nacimos así en condición de semicolonia. Por lo tanto, el Estado cumplía un papel fundamental para el desarrollo del país. Si tuviésemos que hablar de una nación que no es una semicolonia, que es un país central, una economía central, el papel del Estado para el pueblo no necesariamente es el mismo. Todo lo contrario, se expresa mucho más directamente que el Estado es el Estado del capital. En nuestro caso, como nación subordinada, la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de este pueblo tuvo que ver con construirse como economía subordinada en una alianza que controle ese Estado. Y el Estado, en una economía que es semicolonia otra vez, el Estado cumple el papel del redistribuidor de esos recursos. Bien, pero eso no es natural. Eso no es para toda la vida. O sea, porque el Estado no es eso. El Estado fue eso, tuvo legislaciones para eso, en tanto y en cuanto se consolidó una alianza social, una fuerza popular, que estableció las condiciones de ese Estado y de las políticas de gobierno. Entonces hay que sacarse la idea de que, por ejemplo, los que vienen o los que estuvieron no en esta gestión, en la gestión anterior, o durante la década menemista, dicen que no había Estado. No, había Estado. Otro Estado. Este que decís vos. Hoy el Estado es el garante, el Estado bajo el dominio de estas fracciones es el garante de que esa política de redistribución no se cumpla y sea el facilitador de la pérdida de soberanía. O mejor dicho, de otra soberanía. ¿De qué soberanía? ¿La del pueblo? No, la del capital. Pero hay Estado. Cumple otra función. Entonces nosotros no podemos seguir mencionando alegóricamente el Estado presente, el Estado presente, el Estado presente, porque le estamos errando el vizcachazo en relación a qué es el Estado y qué tenemos que hacer. Porque pareciera que llegar a administrar el Estado ya es garantía de que estas legislaciones, por ejemplo, van a volver y van a ser posibles. Lo dijimos la semana pasada. No es que se sienta alguien en el sillón de Rivadavia y señala con el dedo que vuelve la Constitución del 49. No pasa así. A nivel global también está pasando lo mismo. En las grandes potencias, también en disputa, han vuelto a recurrir a su Estado. Porque en la época de crisis en la que están, necesitan que sea el Estado el que ponga los recursos para que esas fracciones, sectores económicos, puedan continuar con su actividad. En Alemania, por ejemplo, le compraron el 50% de las acciones a la empresa Lufthansa para que no quiebre. Y recuperaron en manos del Estado, o con plata del Estado, llamémosle, la empresa que es la proveedora de gas de toda Alemania y de Europa. El primer cliente de Gazprom, los rusos. ¿Está bien? Lo recuperaron porque se quedaban sin gas. Es decir, la crisis hace que se sobrevalore el papel del Estado y parece que, pero no del Estado como una cosita que nosotros podremos decir, vieron que es el Estado el que nos salva. No. El Estado bajo esas relaciones de fuerza. Allá, para inyectarle los capitales a las clases dominantes para que puedan seguir funcionando. Acá,
para eliminar las barreras, para que esos capitales de allá puedan fluir directamente acá y hacerse de nuestros recursos y volvérselos a llevar. Es decir, es la reedición de la relación, llamémosle potencia-colonia, donde traen capitales para llevarse los recursos. A ver si para explicarlo más llanamente. Digo, está bueno tu análisis, está muy buena, pero digo, para explicarlo más cotidianamente. Mientras que en Europa los Estados-nación levantan los alambrados caídos para delimitar bien sus fronteras, en los países emergentes o en esos países neocoloniales cortan los alambrados para que no haya fronteras. Así es. Mira qué simple, tenés razón, hay que decirlo más llano. Porque así es. Si nosotros no tenemos fronteras, ellos tienen me los imagino así como con dibujito animado, ¿viste? Una aspiradora con una boca grande chupando todos nuestros recursos. Uh-huh. Porque ellos necesitan, porque tienen que satisfacer la demanda de su población, que no llega a ser pueblo, es una población, ¿está? Sí. Y digo, como vos siempre me tocás el botón de la fibra, yo digo, me vuelvo a acordar cuando Perón decía, cuando Europa pase hambre y necesidades, va a venir a la América y se lo va a llevar sin tocar timbre ni pedir permiso. Tal cual. Esa es la situación. Ellos necesitan, o sea, hay una relación directa. Es el, ¿cómo se llama? El desarrollo desigual y combinado. Claro. O las dos caras de la misma moneda. Totalmente. Para que ellos levanten los alambrados, como dijiste vos recién, necesitan que hacerlos caer acá. Porque si acá levantan los alambrados, ellos no lo pueden levantar. ¿Está bien? ¿Y por qué ellos necesitan hoy levantarlos? Porque están en guerra. Porque las potencias están en guerra. Están en guerra porque están discutiendo ya a esta altura si el dólar sigue siendo o no la moneda que controla todos los territorios. Hay un renacimiento, llamémosle, no de los nacionalismos solo en términos de los países, sino de los regionalismos, de los bloques, digamos, es a otra escala. ¿Sí? Entonces, ellos necesitan levantar, como dijiste vos, para poder ir a esa guerra. Potencia contra potencia, vuelven a discutir que son estados soberanos. Alemania no quiere seguir siendo el hijo bobo de Estados Unidos. Y para eso, bueno, confrontan. Pero para confrontar, necesitan que el resto del mundo les garantice que se pueden abastecer. Entonces nos tiran abajo los alambrados. Me parece que escuchándote uno piensa que el gran desafío de los campos populares y nacionales en América Latina está levantar los alambrados en una primera etapa, dar la pelea para levantarlos, pero en una segunda etapa tenemos que discutir y repensar los modelos de Estado-Nación de cara a la coyuntura del siglo XXI, que claramente no es la misma del siglo XIX cuando fueron creados. Uh-huh. Sí, sí. Te diría que la única posibilidad que hay para terminar discutiendo esto que llamás vos el modelo de Estado-Nación, la condición para poder hacerlo es levantar los alambrados. Claro. Lo que vimos en el último tiempo es que, por ejemplo, queremos insertarnos en este mundo, por ejemplo, en el bloque de los BRICS, pero con los alambrados bajos. O sea, no pasa por hacerlo segundo, claro, redefinimos, sin hacerlo primero. Porque si no haces lo primero, no cambia las correlaciones de fuerza. O sea, ¿quién es el que se inserta en el mundo? ¿El pueblo argentino o los capitales que vienen acá a invertir y quieren decidir si comercian con el bloque oriental o si comercian con el bloque occidental? Bueno, voy a agregarte algo más y me voy a ganar la puteada de gran parte de la oyentada, pero me parece que algunas fotos que se vieron esta semana y algunas confirmaciones que da
el futuro presidente Javier Milei, dejan en evidencia que la Argentina no va a entrar al BRICS por peso propio, sino por ser el hijo tonto de Brasil, que sigue funcionando con lógica imperial. Entonces, para que Brasil lleve de la manito a la Argentina a los BRICS, necesita invariablemente que el ex motonauta siga siendo el embajador, porque evidentemente el tipo que, por sus negocios personales y por los negocios regionales, el tipo tiene los acuerdos de los dos lados del mostrador. Sí, yo diría que él, en todo caso, no es que él tiene los negocios. Él puede ser el articulador, digamos, el gerente, el representante de esas empresas que se mueven de los dos lados de ese límite, digamos, de los dos lados de la triple frontera. Porque como decís vos, volvemos al principio, las cadenas de valor están globalizadas, la economía argentina, la economía en Argentina, llamémosle, porque no es Argentina. Nosotros, o sea, hay un registro en el Ministerio de Economía que dice entró tanta plata, salió tanta plata, pero un registro contable. Estamos haciendo contaduría como si tuviésemos una ferretería. La plata es de ellos. Vos la registrás y como vos escribiste el numerito en tu balance decís es mía. No me digas. ¿Y por qué la pelea entonces por la reserva? ¿Por qué la radicalidad en la pelea por la reserva? Si no es tuya la plata, no es nuestra. No, claro. Efectivamente no lo es. No, nosotros no somos otra cosa que los contadores o el ayudante, el tenedor de libros del dueño de la ferretería. Tal cual, pero con la ilusión de que es nuestra. Claro. O sea, porque bajo el pabellón nacional, claro, ¿está bien? El símbolo parece que mágicamente traslada la propiedad de la cosa a nosotros. O sea, e inventa un nosotros que es simbólico. ¿Por qué es simbólico? Porque la guita entra y sale en función de lo que definen ellos, no de lo que definimos nosotros. A Guzmán, cuando se hizo el pasaje de las letras que había construido el macrismo a las LELIC, y se empezó a, bueno, se negoció con los tenedores de deuda, etcétera, etcétera. Guzmán tenía la política, perdón, voy a hacer un paréntesis. La Ley de Desarrollo de Mercado de Capitales en Argentina data del 2012. El desarrollo de los mercados de capitales es esta sofisticación del capital financiero de la que hablaba antes. Porque si vos desarrollás bolsas en todas las provincias, estás habilitando al libre flujo de capitales con independencia de los límites provinciales y nacionales. Y eso data del 2012. Y ese es un movimiento orgánico, eso no depende de un... O sea, los gobiernos lo facilitaron, por eso digo 2012, porque si no, pareciera que el periodo los delimitamos en función de quién gobierna, simbólicamente. ¿Está bien? Y sin embargo el ritmo, como relación de fuerza desfavorable, lo ponen los capitales. Y desarrollaron ese mercado acá. Bien, vuelvo a Guzmán. A Guzmán al gobierno en ese momento, los tenedores de bonos, los tenedores de letras, golpeaban permanentemente, amenazaban, le ponían un forceps para que justamente lo que se iba quedando como reservas en el Banco Central, que es el excedente de esa producción, ellos lo puedan utilizar. Y le dieron tanto. O sea, Guzmán había planteado la fortaleza del peso y el mercado de capitales en pesos. Bien, pero tuvo que asociar uno de los bonos al dólar, con digamos, el beneficio del bono, capital más intereses, digamos, estaba sujeto a la evolución del precio del dólar. Eso es lo mismo que dolarizar. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces, lo que quiero señalar es que ellos pelean permanentemente para tener libertad y soberanía sobre el manejo de esos recursos.
Bien, y nosotros simbólicamente, y nosotros, mirá que yo lo digo la palabra, nosotros, simbólicamente denunciamos eso. Porque tenemos la ilusión de que es nuestro. Y dicen, nos roban, la fugan, son irresponsables, no tienen conciencia nacional. Y todo eso lo señalamos como una anomalía, como si, bueno, deberían tener conciencia nacional y no la tienen. Esa plata es para el uso nuestro y no la están usando para nosotros. O sea, hay toda una ilusión. ¿Cómo se termina esa ilusión? Primero, teniendo claro que estamos en el régimen de producción capitalista y que entonces la economía está bajo esa condición. Y el régimen de acumulación capitalismo no es una forma, es la dominación de una clase por otra y de las grandes potencias por los países o las economías más débiles. Segundo, que si entonces no alteramos esa condición de dejar, digamos, de equilibrar al menos las relaciones de fuerza, no podemos seguir mirando, como decías vos, desde el lugar de contadores, la insensibilidad del capital y la insensibilidad de nuestros gobernantes, siendo oficialismo o siendo oposición, porque este libre flujo de capitales lo legitiman ambos. Ustedes acuérdense que inclusive los últimos años, no los últimos, todo el gobierno de Alberto Fernández y la campaña que encaró Massa, hablaban de que tenemos muchos recursos para que los capitales vengan a invertir. Ujú. Obviamente que si entonces, encabezando las posibilidades de gobierno de este territorio, están las fracciones que son representantes de esos capitales, la lógica va a seguir siendo vengan y llévensela, vengan y llévensela. Claro. Y nosotros, como hijos bobos de la simbología de lo nacional, bueno, ahí, en el medio, sufriendo, padeciendo las consecuencias. Entonces, en lugar de denunciarlo eso, ¿cómo se cambia? Bueno, organizarnos como pueblo para cambiar esas correlaciones de fuerza. Eso es condición necesaria. Es condición necesaria. No es para que venga un administrador que tenga más sensibilidad y con la muñeca mágica solo pueda cambiar esa ecuación de lo que registra en el libro de contabilidad de la ferretería. Me imagino el lugar nuestro, así como de porteros de esas puertas giratorias. Vengan y llévense, y nosotros, por favor, señor, pase por esta puerta que está más desocupada que la otra. Y claro, si se lo estamos ofreciendo. Miren, cuando salimos a hablar de la Argentina afuera, vamos al Foro Mundial de los Petroleros en Houston, vamos a Europa a mostrarle todas las riquezas que tenemos, del litio, seguimos abriéndole la puerta a la minería, que exportan bajo declaración jurada, y todo está pensado en términos exportables. Esta idea de que a la Argentina le faltan dólares y que la economía va a crecer traccionada por las exportaciones, ese es el engaña pichanga. ¿Cómo? A ver, si lo podemos hacer en un ejemplo práctico, ¿cómo puede ser que las exportaciones han llegado en estos últimos 8 años a niveles récord de su propia historia, digamos, y también la pobreza llegó a niveles récord? Y pues el reparto inequitativo. Bien, pero esa es la consecuencia. El reparto inequitativo es consecuencia de una estructura inequitativa. Por supuesto. Bueno, entonces hay que tocar la estructura. Totalmente. Porque si no se toca la estructura, no se cambia la distribución. En mi manual de ciencia política dice que para cambiar la estructura uno tiene que hacer una revolución, porque por el sistema democrático no lo haces. Y bueno, llamale como vos quieras llamarle. Porque a esta altura, como estamos acostumbrados a la simbología, ¿viste? O sea, tenemos muy encarnada esa cultura simbólica. Usás una palabra o usás otra, y antes de comprender lo que se dice, ya sos tildado de algo. Entonces descartás por el discurso
descartás todo el contenido. Por la forma del discurso, por la palabra, descartás el contenido. No, llamale como quiera. Claro. Llámale como quiera, soberanía, Totalmente. levantamiento del movimiento popular, revolución para el que le quiera llamar revolución, como quiera. El tema concreto acá es que si la posición del sector del trabajo, es decir, del pueblo que lucha, no vuelve a encabezar la correlación de fuerza que constituye la alianza, ahora sí popular y nacional, pero popular básicamente, esa estructura no la estamos tocando. Te propongo que pongamos pausa acá y te quiero llevar a un tema más terrenal. Contanos a la oyentada cómo está la cosa desde lo gremial para los trabajadores de prensa en Córdoba. Mira, para los trabajadores de prensa en general, mal, y muy similar a los trabajadores en general de todas las actividades que no son justamente estas de las cadenas globales, ¿no? Que tienen salarios de otro tipo. Está habiendo en general una desinversión en las empresas. Acá en Río Cuarto, por ejemplo, las dos empresas más grandes, IDR16 y Diario Puntal, en los últimos 4 años han reducido en un 40% el personal. Condición objetiva de la debilidad de la fuerza del trabajo. Y además con salarios de miseria. Envalentonados con este nuevo resultado electoral, imagínate cómo están los empresarios. Nosotros nos sentamos a negociar paritaria con el Grupo Clarín, en Córdoba, porque tienen La Voz del Interior, Canal 12, ¿sí? Y el resto de las empresas son tributarias de esas. Así que en general estamos así, tratando de recomponer desde las bases, estamos convocando a asambleas intersindicales, porque en nuestras empresas de comunicación conviven varios sindicatos, o sea, hay muchos trabajadores, pero está fragmentada la actividad, la afiliación. Así que estamos tratando de fortalecernos desde el punto en común de que somos trabajadores de las comunicaciones. Algunos hacen edición y otros hacen periodismo, pero somos todos trabajadores de la misma empresa. El punto siguiente es el que están sufriendo fundamentalmente los trabajadores de los medios públicos. Ustedes han tomado nota de que la conducción de RTA ha comunicado que no va a renovar los contratos que se vencen en diciembre. O sea, nos han dejado en bola. Este gobierno. Totalmente. Hay asambleas en todo el país, en todos los lugares. El lunes tenemos otra vez asamblea en Radio Nacional Córdoba, convocando a todos los sectores de lo público, los trabajadores del Estado, los trabajadores de la educación, los trabajadores de la educación superior, los investigadores de CONICET, etcétera, etcétera, los de la salud, para construir desde ahí una fuerza suficiente para hacer fuerza a este desgranamiento que se viene. Pero otra vez, porque el desgranamiento es como la distribución. Bueno, vienen estos tipos y no renuevan los contratos. Está bien, pero las condiciones que eran contratos. O sea, no se hicieron las cosas que se tenían que hacer. Totalmente. Bueno, entonces otra vez, si esa relación, si no somos capaces de garantizar que esto suceda, así que tener nuestro gobierno, ¿sí? Un gobierno que garantice esa estabilidad, y no podemos denunciar permanentemente cada 4 años, porque digamos, cada 4 años sacamos la bandera argentina y decimos bien, ganamos nosotros, y cuando se va el nosotros decimos nosotros nos cagó y vienen los malos. Bueno, muchachos. Bueno, no es como denuncia, pero este gobierno deja así a los trabajadores del Estado. Sí, los deja así. La mitad de la planta de los trabajadores del Estado son contratados en toda la Argentina. Bueno, agradecemos mucho. No, para que yo A ver. quiero preguntarte algo que leí del megáfono y me interesa. ¿Cómo está esto de la emisión monetaria? ¿Cómo queda? ¿Cómo? Bueno, eso es lo que recién Lale hacía referencia a la columna de Alerovich.
El número. En términos absolutos, vos, a ver si te puedo responder. ¿Cómo está? ¿En qué sentido decís, En Moni? términos de números, me parece que eso es importante también ponerlo. ¿Cuánto queda en las reservas? ¿Cuánto había? Me tendría que abrir, sí, para no mentirte los números. Bueno, dejémoslo para otra Hay vez. una no. Lo que dice ahí Alerovich en esa columna, no tengo ahora el periódico en la mano. El número exacto. En términos absolutos, hay más LELIQs, muchas más LELIQs, letras, digamos, que tienen los bancos, que dinero circulante. Es decir, hay un montón de dinero circulante que está guardado en el Banco Central. ¿Sí? Ahora, en términos relativos, eso podría decir, eso le da argumento a los que dicen, este gobierno emitió y bla, 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 bla. Ahora, en términos relativos, esa masa de dinero en relaciones al PBI es inferior a la de la época de Macri. ¿Está bien? Entonces, lo que dice Alerovich, bueno, la emisión monetaria no sirvió, como dicen ellos, para darle lugar a la inflación. En realidad, la inflación que estamos teniendo es por la inflación del dólar. No tiene que ver directamente, o sea, no se emitió fundamentalmente para alimentar el mercado interno, porque lo que se emitió se retiró del mercado. O sea, el plan económico que Guzmán definió en octubre de 2020 era tranquilizar la economía. Busquen las notas de referencia, me acuerdo de una entrevista que le dio a Silvestre en C5N. Enfriar la economía. Enfriar la economía significa que vivamos como estamos viviendo, con los recursos justos, con el miedo a que si había sobrantes, suponte que a ustedes les sobraba algo del gasto mensual, iban a comprar dólares. Entonces iban a calentar el precio del dólar. Bueno, a la vista está que no sucedió de esa forma porque la presión sobre el precio del dólar no viene de adentro. Viene de esto que hablamos al principio, que de este enfrentamiento a nivel general, porque hay inflación en todo el mundo, etcétera, etcétera, aumenta el precio del dólar, impacta sobre los precios. Es decir, si vos me decías a mí qué hubiésemos hecho en ese periodo, y habría que haber emitido y haber dejado esa masa de circulante justamente dando vuelta para calentar la economía, para calentar lo que se llama el mercado interno, para que haya posibilidades de vida y para que haya posibilidades de inversión interna. Hace poquito vi, ahora, este día, anteayer, me parece, una notita chiquita, un comentario que decía cómo, frente a todo lo que se está diciendo, decían, bueno, ¿cómo hizo Néstor Kirchner para pagar la deuda? Y básicamente fue así. Primero, se suspendieron los pagos a los deudores externos, hubo ahorro interno, es decir, no pusimos en disputa las reservas. No es que las pusimos a las reservas para ir pagando deuda, que es fundamentalmente a dónde fue toda la emisión monetaria. Respondo a tu pregunta, Moni. Sí. Entonces, ahorro interno, se eleva la capacidad de producción interna, hay excedentes de producción, puedo acumular y entonces decido que te voy a pagar. Perfecto, muy claro. Ahí quería llegar. Bueno, Luciano, la verdad que siempre es un placer hablar con vos. No sé si Alejandro tiene alguna otra pregunta. Clarito, lo de la ferretería fue muy claro. Y algunos otros planteos que haces también. Bueno. Luciano, muchas gracias por haber estado disponible. Por favor. La tenemos que seguir, no conmigo necesariamente, o sea, pero hay que seguir debatiendo estas cosas porque si no, no salimos de la condición, como decías vos, de el que está parado en la puerta giratoria. Totalmente. Te mando un abrazo grande y saludo a los compañeros del megáfono. Abrazo. Bueno, muchas gracias, saludos para ustedes, un abrazo. Pasó por los micrófonos de Ancla Radio Luciano Salerni, uno de los responsables periodísticos del megáfono. El megáfono.net
es un buen medio de comunicación para enterarte de todo esto. Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información.